Espero que estén muy interconectados por varios intermediarios comunes, generalmente compuestos con nitrógeno solubles y utilizables en escasa en la biosfera. Sin embargo, existe gran abundancia de este elemento en la naturaleza, representando el cuarto o quintas partes, que así esta no puede ser utilizado por nuestras propias células, por lo que pasa a través de un ciclo en el que se reduce a amoníaco o NH3 como fijación por parte de bacterias fijadoras, aunque se puede utilizar por varios organismos vivos. Ciertas bacterias del suelo obtienen energía oxidándolo a nitrito y finalmente a nitrato, conocido como el proceso de nitrificación. En las plantas y las bacterias que pueden reducir fácilmente el nitrito y nitrato por acción de nitrito y nitrato deshidrogenasas, se van a incorporar a los aminoácidos por las plantas para pasar a consumirse por los animales, en este caso el ser humano como organismo superior, y otros organismos que al morir la degradación microbacteriana devuelve el amoníaco al suelo, por lo que este proceso es proporcionalmente exergónico, regulando su actividad por una energía extremadamente alta, manteniendo el equilibrio del nitrógeno gracias a bacterias anaeróbicas que convierten en nitrato. En vez de utilizar el oxígeno como aceptor terminal de electrones, se genera una gradiente de concentración transmembrana que es similar a la fosforilación oxidada. En primer lugar, al ingerir las proteínas deben de pasar a ser absorbidas por medio de estas moléculas mucho más simples que son los aminoácidos. Como se sabe, así como están, poseen una estructura primaria específica en cada especie. Los aminoácidos se pueden encontrar en su forma libre al ingerirse, y ya que se encuentran conformados por las diversas proteínas fundamentales como el requerimiento nutricional, por el hecho de ser precursores de los demás compuestos que conllevan al nitrógeno. Al degradarse estas proteínas, primero pasan al tubo digestivo y al estómago, en el que se encuentran enzimas proteasas que catalizan la hidrólisis de estos enlaces covalentes peptídicos y se dividen en proteinasas, endopeptidasas, en el interior de las cadenas polipeptídicas de proteínas y peptidasas, exopeptidasas, que hidrolizan estos enlaces cerca en los extremos de la cadena, formando dipéptidos y tripéptidos, a diferencia de los oligopéptidos que se activan de la luz del aparato digestivo, hasta llegar al intestino completamente. Esta acción proteolítica resultando de una mezcla heterogénea de aminoácidos y proporción de los mismos. Estos aminoácidos pueden ser absorbidos por células mediante el transporte activo, sin porte por sodio, el cual requiere la liberación de energía por medio del ATP en el interior de las células de la mucosa. Se hidrolizan aminoácidos que pueden alcanzar los líquidos corporales, llegando a la circulación portal, al hígado y al resto de los demás órganos dianos y tejidos. De esta manera se genera un pol o un fondo común, es decir, una reserva que consta de concentraciones libres de aminoácidos en los fluidos corporales, ya sea el intersticio, la linfa, sangre, como una reserva que se mantiene hasta realizar alguna actividad específicamente metabólica. Aproximadamente el adulto normal se degrada 400 gramos en proteínas equivalentes, en el cual 75% de estos aminoácidos serán liberados al POL, reutilizando para sintetizar proteínas, y el otro 25% es destinado a otros procesos anabólicos. Cabe destacar que estas rutas metabólicas pueden sustraer o sintetizar aminoácidos, que son llevados al pool entre las distintas barreras, membranas celulares y capilares, para ser biológicamente constante. En cuanto a su aporte, encontramos en la absorción intestinal
que constituye el principal ingreso de nitrógeno metabólico útil para el organismo y aporta a la dieta entre 70 y 100 gramos de aminoácidos del pool diario. El catabolismo de proteínas hísticas que degradan enzimas proteolíticas que en los lisosomas se denominan catexinas y en el citosol contiene un complejo supramolecular de mayor peso denominado proteosoma. Este proceso está regulado por la inhibición de los diferentes aminoácidos y la insulina en el caso de las hormonas glucocorticoides que aceleran este proceso. Las proteínas que se encuentran en los tejidos, tanto de carácter celular como intracelular, resultando de aminoácidos constituyentes, aportan a este pool entre 140 gramos diarios. La síntesis de aminoácidos aporta con la utilización de sustancias precursoras provenientes de las vías metabólicas de los glúcidos, delimitando a solo los que son capaces de sintetizarse. Luego tenemos la sustracción de los mismos, en los que consumen aminoácidos que sustraen constantemente del pool, contrarrestando el catabolismo de las proteínas hísticas en cuanto a su genética. Síntesis de otros compuestos nitrogenados que se utilizan estos aminoácidos en la formación de otros compuestos que en su estructura poseen bajo peso molecular. Pueden ser los grupos hemo, creatinina y nucleótidos de manera selectiva. Por último, se catabolizan los aminoácidos con una función energética que utiliza entre 70 gramos, cubriendo el 20% de las necesidades calóricas de un adulto normal. Hola, mi nombre es Mayerson Barón y en esta oportunidad vamos a hablar del recambio proteico, un proceso que también se conoce como degradación y síntesis de las proteínas celulares. Esto ocurre en todas las formas de vida. Diariamente hay un recambio del 1 a 2% de la proteína total del cuerpo humano, especialmente la proteína muscular. Hay tejidos que en su proceso de reordenamiento, como ocurre en los tejidos del útero, en el proceso de gestación, el músculo estriado en el proceso de inanición, tienen altos niveles de degradación de proteína y del 70 al 80% de los aminoácidos liberados se vuelve a reutilizar. Sin embargo, los aminoácidos excesivos no se almacenan. Quiere decir que este porcentaje se va a dividir, uno se va a reutilizar y el otro se excreta. Hablemos de las proteasas y las peptidasas. Estas enzimas procedentes del páncreas que van a romper los enlaces peptídicos de las proteínas mediante la utilización de una molécula de agua. Cabe destacar que la susceptibilidad de las proteínas en degradación se va a expresar en forma de vida media. Por ejemplo, las proteínas del hígado las proteínas en degradación del hígado tienen una vida media que varía entre menos de 30 minutos hasta 150 horas. Las proteasas intracelulares van a romper enlaces peptídicos internos. Los péptidos resultantes se van a degradar en los aminoácidos mediante endopéptido y carboxipéptido, que van a eliminar aminoácidos de manera secuencial y desde las terminales amino y carboxilo respectivamente. Hay procesos de degradación de proteína que son tanto dependientes como independientes del ATP. Por ejemplo, las proteínas extracelulares que están asociadas a la membrana y las intracelulares se van a degradar en los lisosomas mediante un proceso de utilización de ATP. Por su parte, hay proteínas que tienen una vida media breve, como ocurre con el citosol, que van a requerir de ATP y ubiquitina. Esta última es una proteína que se encuentra en las células eucariotas. Anteriormente yo nombraba que una de las proteínas principales para la degradación es la del músculo. Y es que junto al hígado es el responsable de mantener el equilibrio de los aminoácidos en nuestra circulación. Porque el músculo se encarga de generar la mayor parte de las proteínas y a su vez los aminoácidos.
y es en el hígado donde ocurre ese proceso enzimático mediante el ciclo de la ureasa para eliminar todo el nitrógeno necesario. Quiere decir que el hígado y los músculos son los responsables de mantener las concentraciones de aminoácidos en nuestra circulación. Gracias. Y ahora, continuando con el tema, vamos a hablar un poco acerca de balance de nitrógeno. Primero debemos recordar que un aminoácido está formado por un grupo amino y un grupo carboxilo. Y el catabolismo de los aminoácidos dará como resultado CO2, H2O, productos finales nitrogenados y sulfatos. Además, es tan característica la presencia de nitrógenos en las proteínas y además su cantidad es tan constante que desde el punto de vista nutritivo los términos nitrógenos y proteínas a menudo se utilizan de una manera indistinta. Entonces, el nitrógeno de alimentos representa en gran proporción nitrógenos proteínicos. Por otro lado, la mayor parte del nitrógeno se excreta a través de la orina como urea o creatinina, amoníaco y ácido úrico, entre otros. Por otro lado, el nitrógeno de la materia fecal representa en gran parte como un producto de descamación intestinal o de la flora bacteriana. En los seres humanos se observan excreciones diarias de 1 a 2 gramos de nitrógeno fecal. Entonces tenemos que el concepto de balance de nitrógenos deriva de la determinación del nitrógeno dietético, urinario y fecal. Y en general, un animal adulto excreta cada día una cantidad de nitrógeno igual a la ingerida. ¿Y qué quiere decir esto? Que el balance del nitrógeno está en equilibrio. O sea, no hay diferencia entre lo ingerido y lo excretado. Y para hacer el balance del nitrógeno se realiza el análisis cotidiano de muestras de alimentos, de orina y materia fecal. Cuando la ingestación de nitrógenos sobrepasa su excreción, existe un balance de nitrógeno positivo. ¿Y esto qué pasa? Esto sucede cuando se generan nuevos tejidos, como en épocas de crecimientos, en el embarazo y en la convalescencia de enfermedades causales de pérdidas de peso. Y en caso que cuando la excreción de nitrógenos está por las vías urinarias y fecal excede la ingestión dietética, esto significa que hay un balance de nitrógeno negativo. Esta situación se presenta en la inanición de enfermos del aparato digestivo que absorbe muy pocos nitrógenos o cuando existe una gran degradación tisular, como por ejemplo el proceso de las infecciones, fiebre, cáncer o cuando las pérdidas son muy abundantes. Cuando, como sucede en madres lactantes que no ingieren suficientes cantidades de alimentos o enfermos de riñón que excretan cantidades altas de albúmina. Y bueno, para finalizar tenemos que tomar en cuenta que el balance de nitrógeno es un concepto muy utilizado, que se usa para calcular las necesidades nitrogenadas de proteínas de las personas tanto sanas así como para realizar ciertas aplicaciones específicas, como un ejemplo para ajustar la nutrición en pacientes hospitalizadas con grandes pérdidas nitrogenadas, como por ejemplo en grandes quemadas. Entonces, el balance del nitrógeno equivale al nitrógeno ingerido menos el nitrógeno eliminado, que como habíamos dicho que fundamentalmente está presente en la orina en forma de urea. Y aparte de eso, están unos 4 gramos diarios que se eliminan por las heces y la piel. Entonces, el nitrógeno ureico se obtiene multiplicando por 0,467 la cantidad de urea presente en la orina de los 24 horas.
El metabolismo de los aminoácidos resulta ser muy complejo si se pretende abarcar la síntesis y la degradación de cada uno de ellos. Esto trata de tantas vías metabólicas distintas como aminoácidos. Muchos de ellos se encuentran constituidos por varios pasos enzimáticos. Las denominadas reacciones metabólicas generales de los aminoácidos son comunes entre ellos o están constituidas por etapas significativas en el metabolismo de estos compuestos. En el organismo existen 20 aminoácidos, los cuales son 9 esenciales y 11 no esenciales. Los aminoácidos esenciales son aquellos que no pueden ser sintetizados por el organismo, los cuales estos son obtenidos a través de la dieta. En estos se pueden encontrar el triptófano, la treonina, la valina, lisina, leucina, metionina, histidina, fenilanina y isoleucina. En los aminoácidos no esenciales, estos son sintetizados por el organismo a partir de productos intermedios del ciclo del ácido tricarboxílico y por otras vías metabólicas. En estos se encuentra la alanina, glicina, asparagina, citeína, arginina, glutamina, tiroxina, prolina, el ácido aspartico, la serina y el ácido glutamínico. En el metabolismo de los aminoácidos son esenciales dos reacciones, las cuales es la transaminación, que esta tiene a convertir un aminoácido en otro, y la diseminación oxidativa, que se encarga de eliminar el grupo amino. Buen día, mi nombre es José Salazar y yo les estaré hablando de las vías principales de síntesis y degradación de nucleótidos. Hay dos tipos de rutas metabólicas que conducen a la formación de los nucleótidos, las rutas de novo y las rutas de recuperación. La síntesis de novo de los nucleótidos empieza a partir de sus precursores metabólicos, que son aminoácidos, ribosa 5-fosfato, CO2 y NH3. Las rutas de recuperación reciclan las bases libres y los nucleósidos liberados de la degradación de los ácidos nucleicos. Las rutas de novo para la biosíntesis de purinas y pirimidinas son idénticas en prácticamente todos los seres vivos. Es de destacar que las bases libres, guanina, adenina, timina, citosina y uracilo, no son intermediarios en estas vías, es decir, no se sintetizan las bases y a continuación se unen a la ribosa como podría esperarse. La estructura del anillo de purinas se construye añadiendo uno o unos pocos átomos de ribosa a lo largo de todo el proceso. El anillo de pirimidina se sintetiza como rotato, unido a ribosa fosfato, y a continuación se convierte en nucleótidos de pirimidina comunes que se utilizan en síntesis de ácidos nucleicos. Aunque las bases libres no son intermediarios en la ruta de síntesis de novo, pueden serlo en algunas vías de recuperación. La ruta de síntesis de novo de purinas y pirimidinas comparte varios precursores importantes, como lo es el fosforibosil pirofosfato o PRPP. Este es el más importante en ambos casos. En estas vías, la estructura de la ribosa se mantiene en nucleótido sintetizado. En cada ruta, un aminoácido es precursor importante: la glicina para las purinas y el aspartato para las pirimidinas. Una vez más, la glutamina es la fuente más importante de grupo amino, jugando este papel en 5 pasos distintos de la vía del novo. El aspartato también se utiliza 2 veces como fuente de un grupo amino en las rutas de las purinas. Ahora, vamos con la degradación. Los nucleótidos purínicos se degradan por una vía en la que los grupos fosfatos se pierden por acción de una 5-nucleotidasa. El adeninato se transforma en adenosina, que se desamina a inosina por la adenosina desaminasa, y a su vez la inosina se hidroliza en hipoxantina y derribosa. La hipoxantina se oxida sucesivamente en xantina y ácido úrico por la xantina oxidasa, una flavoenzima con un átomo de molibdeno y 4 centros ferrosulfurados en su grupo prostético. El oxígeno molecular es el aceptor de electrones en esta compleja reacción. El catabolismo de GNP también proporciona ácido úrico como producto final. El ácido úrico es el producto final de la excreción del catabolismo de las purinas de los primates, las aves y algunos otros animales. En la mayoría de mamíferos y en muchos otros vertebrados, el ácido úrico se degrada posteriormente en alantoína por acción del urato oxidasa. Por otro lado, las vías para la degradación de pirimidina generalmente producen NH3 y por lo tanto también estimulan la síntesis de urea. La timina, por ejemplo, se
degrada en metilmanolín semialdehído, un intermediario del catabolismo de la valina. Este compuesto se degrada posteriormente hasta el succinil-CoA a través del propionil-CoA y el metilmanolil-CoA. Bien, las bases púricas y pirimídicas se reciclan a través de la recuperación, esto como otra ruta de biosíntesis. En la degradación metabólica celular de los nucleótidos se forman constantemente bases púricas y pirimídicas libres. Las purinas libres se recuperan en gran parte y vuelven a ser utilizadas para sintetizar nucleótidos, en una ruta mucho más sencilla que la síntesis de novo de los nucleótidos de la purina que describimos anteriormente. Una de las rutas primarias de recuperación consiste en una única reacción catalizada por la adenosina fosforibosiltransferasa, en la que la adenina libre se relaciona con el PRPP para dar el correspondiente nucleótido de adenina. La guanina y la hipoxantina libres, que son productos de la desaminación de la adenina, se recuperan de la misma forma por la hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa. En los microorganismos y posiblemente en mamíferos existe una ruta parecida para la recuperación de las bases pirimídicas.